La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Volvemos a través de Descubrir este día para compartir contigo una reflexión a la luz de la Sagrada Escritura. ¿Cómo transmitir la fe en la familia? ¿Cómo promover esa experiencia espiritual en nuestros hogares? Hoy que pareciera como que vivimos en una sociedad sin Dios y contra Dios, donde ya el hecho de decirle a los hijos vamos a la iglesia es como que les hemos dicho han sido escogidos para ser fusilados. Reniegan, se enojan, lloran. Qué dichoso tú, dichosa tú, si me dices, no hermano, mis hijos van con una obediencia. Sí, pero esa es la minoría. O sea, tengamos los pies en la tierra. Hoy se requiere una experiencia de Dios a nivel personal y a nivel familiar. Pues en la Biblia hay un hombre, hay una familia que tuvieron esa experiencia. Sí, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Es una experiencia fantástica, que a mí me gusta mucho porque este hombre era un carcelero. Mire qué tipo de trabajo el que tenía. Trabajaba en una cárcel. Se relacionaba y custodiaba a los reos y a los presos, que no eran buena ficha. Entonces ese ambiente de trabajo, ya se imagina usted. Pues en ese ambiente de trabajo le ocurre el milagro que se llama conversión. Empieza su proceso de conversión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 25 al 32. Dice la palabra: a medianoche Pablo y Silas recitaban un himno a Dios. O sea, Pablo y Silas están presos y este hombre le toca cuidarlos. A medianoche, vuelvo y repito, Pablo y Silas recitaban un himno a Dios, mientras los demás presos escuchaban. De repente, sobrevino un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión. En ese instante se abrieron todas las puertas y le soltaron las cadenas a los prisioneros. El carcelero se despertó y al ver las puertas abiertas, empuñó la espada para matarse, creyendo que se habían escapado los presos. Versículo 28. Pero Pablo le gritó muy fuerte: no te hagas daño, estamos todos aquí. El carcelero pidió una antorcha, temblando corrió adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó afuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Imagínate tú, este hombre carcelero, que tenía que ser un hombre tosco, estar siempre a la defensiva, nada amable. Este hombre que tenía que cuidarse las espaldas también. Ahí dentro de los prisioneros están dos hombres de fe, Pablo y Silas. ¿Qué hacen Pablo y Silas? Dice que cantaban a Dios. Cantaban a Dios. Recitaban un himno a Dios, dice esta traducción bíblica. Esta versión bíblica, mejor dicho. Recitaban, cantaban. La versión latinoamericana dirá cantaban himnos. Los demás presos los escuchaban. Carcelero estaba dormido. Y el terremoto, ¿no? El temblor. El hombre se despierta asustado. Ve que las puertas de la cárcel están abiertas. El hombre llega a pensar, bueno, me van a castigar y el castigo que me van a dar es quitarme la vida. Me van a matar. Entonces mejor lo hago yo. Y Pablo ve que este hombre empuña la espada y se va a matar. Y Pablo dice: no, tranquilo, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Y el hombre se sorprende de ver que ningún preso se ha escapado. ¿Qué tanta influencia habrán ejercido Pablo y Silas para que estos hombres no se escaparan? El hombre empieza a encerrar a los presos y se corre y se postra a los pies de Pablo y Silas y hace la pregunta: Señor,
Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Pablo y Silas le responden desde la fe. Cree en el Señor Jesús, te salvarás tú y toda tu familia. Creer en el Señor Jesús. Mira qué respuesta tan hermosa, creer en el Señor Jesús. Y le hablan de salvación, no le hablan de condenación. Esto le impacta a este hombre, a tal grado que leamos versículos 33 y 34. Todavía de noche se los llevó, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Después los llevó a su casa, les ofreció una comida y festejó con toda la casa el haber creído en Dios. O sea, la razón, el sentido de que este hombre tiene una experiencia de salvación, empieza una nueva vida, a tal grado que este hombre carcelero les curaba las heridas a Pablo y a Silas. Mira, el principio clave para llevar la fe al hogar es la conversión. La conversión. Y la conversión tiene que ver con un cambio de vida. Este hombre, antes de hacer la pregunta, antes del terremoto, por decir así, o del temblor, este hombre les causaba heridas, los maltrataba, porque esa era parte de su trabajo. Pero ahora, en esta nueva condición que tiene este hombre, lo que está haciendo es lavar heridas, curar heridas. Llevó a Pablo y a Silas a la casa, ya con una nueva actitud, con una nueva forma de ver la vida, de ver la familia. Y este hombre, dice la palabra, que después los llevó, versículo 34, los llevó. Dice el versículo 33 que se bautizó él con toda su familia. Mira, ser promotores de la fe en la familia implica testimonio de vida. ¿Cómo? ¿Cómo transmitir mi fe? A veces creemos que transmitir la fe en la familia es dar grandes sermones, es condenar, es ofender. No. Este hombre, aquí las únicas palabras que pronuncia este hombre es simplemente la pregunta, ¿qué tengo que hacer para salvarme? De ahí la Biblia no revela que hubo más preguntas, pero sus hijos, su mujer, quizás vieron algo diferente en este hombre, en su rostro, en la manera de tratar, su conducta, su comportamiento. Eso es lo más hermoso para transmitir la fe en el hogar. No son las muchas palabras, es la conducta, es el comportamiento, es la manera como te trato, la forma como trabajo en mi persona, la manera como voy a enriquecer mi vida familiar desde mi fe, dando testimonio no por andar cargando una Biblia, no, desde mi conducta, desde mi manera como abordo las situaciones, cómo me adentro a la humildad, por ejemplo. Vaya, uno de los procesos, o parte de mi proceso de conversión, es que a ejemplo de mi esposa, he ido aprendiendo de ella a desarrollar lo que llamamos actos de servicio. Mi esposa es muy servicial, muy atenta. Y yo sé que a través de esos actos de servicio mi esposa evangeliza a nuestros hijos, a mí, a los nietos. Entonces yo también he ido aprendiendo, porque es mucho más cómodo que te sirvan a servir. Pero uno tiene que poner en práctica el Evangelio. Así como estás recibiendo ese testimonio de fe a través de los actos de servicio, que el mismo Jesucristo dice, no he venido a ser servido, sino a servir, pues eso ha ido calando en mí. Eso ha ido calando en mí. Entonces, que me dice el nieto, Tito, ¿puedes hacerme el favor de pasar por mí, que voy a salir temprano de la universidad? Y quizás no tengo compromiso a esa hora o ese día. Acto de servicio, está bien, papá, con gusto, y voy. Entonces, eso es también evangelizar. Evangelizamos con la palabra, por supuesto, pero también con las acciones. Y este hombre lleva a Pablo y Silas y dice que toda su familia se bautizó. Pero me llama poderosamente la atención cómo termina el versículo 34. Festejó con toda la casa
el haber creído en Dios. Otras versiones bíblicas, como la latinoamericana, dice, e hicieron fiesta por haber creído en Dios. Es que eso es lo hermoso del camino de la fe. Una familia cristiana está llamada a vivir en ese espíritu festivo, en esa alegría que produce el abrirnos a Jesucristo. El ingrediente de la fe nos unifica más, nos consolida más, nos enternece más. Y es hermoso ver cómo para muchas familias orar es normal, leer la Biblia en casa es normal, participar de la vida parroquial es normal, que los hijos están integrados en que son parte de los monaguillos, que papá, mamá son lectores, son ministros de la comunión. O sea, eso es lindísimo, lindísimo. Hace poco he conversado con un hombre joven que le tengo mucho cariño, y me ha dicho, mira, hermano, tengo mi compromiso parroquial. Yo no sabía. Es que con mi esposa servimos en la parroquia y somos, mi esposa es lectora y yo soy ministro de la comunión. O sea, tenía tiempo de no verlo. Y me alegró mucho. Me alegró mucho ver a este hombre que le conozco, que hemos platicado desde tiempo atrás, y ver ahora una fe adulta junto con su esposa, que están al servicio, son padres de 2 nenas y que están al servicio de la iglesia, y que sus hijas van viendo cómo papá y mamá se van involucrando en este misterio del reino y que eso promueve la fe en sus hijas. Entonces, ver que siempre hay ejemplos como el de este carcelero, cómo el Señor llega a la vida de este hombre a través de Pablo y Silas, cómo va transformando la vida de este hombre que en vez de herir, cura las heridas, pues eso es conversión. Y eso es lo que se necesita en la familia. En la familia lo que se necesita es que revelemos nosotros esos signos de conversión. ¿Cómo vivo yo mi fe? ¿Cómo celebro mi fe? Pero también, ¿cómo la vivo en casa? ¿Cómo la transmito en casa? A mí me fascina mucho este texto, de ver a este hombre cómo hace la pregunta, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Pablo y Silas es como que le amplían la pregunta, ¿no? No pienses solo en ti, piensa en tu familia. Piensa, cree en el Señor Jesús y te vas a salvar tú, por supuesto que te vas a salvar, pero también te vas a salvar junto con tu familia. ¿Qué tan interesados estamos nosotros para que nuestra familia se salve? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo llevamos a cabo esa conciencia de ayudar a que nuestro cónyuge se salve? ¿Criticándole? ¿Ofendiéndole? ¿Buscando textos en la Biblia, que le hieran, que le maltraten? No. Es sanando. Es hacer lo que este hombre hizo con Pablo y Silas, hacerla con nuestra familia, sanar heridas, pedir perdón, reconocer ante tus hijos, ante tu cónyuge, que te equivocaste, que fallaste, pedir perdón. Mira, cuando hemos caminado mal en la vida y nos encontramos, o el Señor ha salido a nuestro encuentro y nos ha adentrado en un camino de conversión, yo siempre digo algo: busquemos hablar con los que viven con nosotros de manera individual, reconociendo que hemos equivocado el camino, pidiendo perdón, pero luego trabajando en reparar lo mal hecho. Que reparar lo mal hecho es el proceso más largo, porque reparar lo mal hecho es ayudar a la otra persona a sanar su herida, a superar sus resentimientos que quizás nosotros mismos hemos provocado. Entonces, eso es imagen de ese hombre, sanando las heridas de Pablo y de Silas, que quizás eran en las piernas o en los brazos. Nos toca hacerlo con los hijos, nos toca hacerlo con el cónyuge, nos toca hacerlo con nuestros padres, con nuestros hermanos, con cualquier familiar. Nos toca hacerlo. Entonces, de esa manera, nosotros promovemos la fe a través del cambio, no de palabra, sino de nuestra conducta. Somos más pacientes quizás, nos volvemos hombres más prudentes, más tolerantes, quizás personas más alegres. Entonces todo eso va haciendo que la fe vaya tomando forma en nuestra vida familiar.
Y es ahí lo hermoso. Ahora, ¿se convierte en una lucha? Sí, porque quizás tú vas a la iglesia, pero tu cónyuge no quiere ir. Pero tus hijos tampoco. Y ahí se te genera un peso, pero tienes que seguir perseverando. Perseverando en participar de la vida de la iglesia, perseverando en tu mundo, tu vida de oración, perseverando, insistiendo mucho en la intercesión, clamando al Señor. Eso toca. Para ese hombre aparentemente le fue fácil, porque esa docilidad que revelan su familia es impresionante. Pero ¿a cuántos de nosotros nos ha costado? Nos ha costado el promover la fe en casa, de llevar al hijo, a la hija a un retiro, a un cursillo, a lo que sea, de promover que nuestro cónyuge vaya a una jornada de matrimonios, a un encuentro matrimonial, que vaya a un retiro de pareja, y cuesta. Pero no nos demos por vencidos. Porque a lo que nosotros debemos de aspirar siempre es a que se salven nuestro cónyuge, se salve nuestra familia. Mira bien lo que el Papa Francisco dice, algo muy hermoso en el documento La Alegría del Amor. Dice, numeral 316. Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria y de crecimiento místico, o sea, de crecimiento espiritual. Un medio para la unión íntima con Dios, porque las exigencias fraternas y comunitarias de la vida en familia son una ocasión para abrir más y más el corazón. Y eso hace posible un encuentro con el Señor cada vez más pleno. Entonces, nuestro anhelo tiene que ser que conozcan de Cristo. Y yo les voy a revelar a Cristo. Y si me dan la oportunidad, leo un pasaje bíblico. Si no, con actos de servicio, con la manera como les trato. No hagas a los demás lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Entonces voy a empezar a respetar. Aunque lo que estoy escuchando no me agrada, no voy a gritar. No voy a exasperarme. Voy a trabajar la virtud de la prudencia, el dominio propio, y voy a emprender un camino de evangelización hacia mi familia desde mi conducta, desde la disponibilidad, que antes renegaba, que porque me pedían un favor y renegaba. No, ahora no. Ahora voy a emprender un camino de docilidad. Voy a hacerlo. Y lo haces. Entonces, en esa medida, como dice el Papa, esa comunión familiar bien vivida es un camino de santificación. El matrimonio es un camino de santificación. La paternidad, la maternidad son caminos de santificación. Entonces, en la medida que vemos la familia como un camino de santificación, morimos a nosotros mismos. Y eso es el sentido verdadero de la fe cristiana, morir a uno mismo. Y por eso, cuando dice aquí el Papa Francisco, porque las exigencias fraternas y comunitarias de la vida en familia son una ocasión para abrir más y más el corazón. Y eso hace posible un encuentro con el Señor cada vez más pleno. Entonces, buscar ese encuentro con el Señor cada vez más pleno implica darme a los demás, especialmente en casa, porque es que hay personas que nos damos más fuera de casa a las demás personas que quizás son compañeros de trabajo, quizás aún son hermanos de la iglesia, pero no nos damos en la misma medida a los de la casa. No nos damos en esa misma medida. Somos egoístas con los de la casa. Pero si me llama el padre fulano, la monjita sutana, el hermano sutano, ahí estoy presto, hasta le presto mi carro, hasta le doy dinero. Pero cuando mi cónyuge, cuando mis hijos me piden esto, piden lo otro, que es que no hay dinero, que es que no tengo tiempo, que es que así no funciona esto. El camino de la fe funciona desde esa apertura, de abrir más y más el corazón, de tener esa disponibilidad, la finalidad. Voy a partir de hoy a trabajar más denodadamente por la salvación de mi familia. A partir de ahora voy a trabajar, voy a hacer mayor disponibilidad por la salvación de mi familia. Y voy a meterme de lleno en esto. Y voy a hacer que mi familia se salve. Y voy a hacer todo lo posible para que cuando llegue a la presencia del Señor, sea capaz de decirle, misión cumplida, misión cumplida. Puse de mi parte, di el mayor testimonio,
viví mi proceso de conversión responsablemente, por lo tanto, Señor, desde mi parte, misión cumplida. Ese es el sentido. Por eso este carcelero es una figura hermosa de aquel que ha tenido el encuentro con Cristo y que sabe que su prioridad es su familia, que su prioridad es salvar su familia. No que se salven otros, es su familia. Por eso, cada vez que estemos en casa, promovamos algún momento espiritual, promovamos algún momento de oración. Si antes de comer, hagamos un momento de oración antes de acostarnos. O sea, es hermoso hacerlo, meditar la palabra. O sea, hay que empezar. Quizás tienes temor porque mi hijo no quiere, mi hija no va a querer, que es adolescente. Bueno, pero hay que empezar con cosas sutiles como darle un abrazo a tu hijo, a tu hija y decirle al oído, Dios te ama y yo también. De esa forma, vamos a comer. Señor, te damos gracias por estos alimentos. Gracias, Señor, porque nos bendices para alimentar nuestro cuerpo. Alimenta también nuestra alma. Amén. Sencillo. Señor, que el cansancio que experimenta nuestro cuerpo esta noche, te lo entregamos a ti y te pedimos que tengamos un descanso conforme a tu gracia y que tus ángeles custodios nos protejan. Amén. O sea, con esas cosas sencillas, hacer las cosas con alegría, sonriendo, involucrándonos en la vida familiar, también así se transmite la fe. También así la disponibilidad, de decir, ocupan algo, ya vengo, voy a la pulpería, voy al supermercado porque miro que no hay esto, voy, nadie te lo ha pedido, pero tú vas, tú lo haces. Entonces todo esto aporta a la vida de fe en la familia. ¿Cómo comenzó el bautismo de toda esta familia? Comenzó por una persona, comenzó por el hombre, por el papá, por el esposo, comenzó así. Imagínate que tú como esposo, tú como padre, te decidas a vivir plenamente tu comunión con el Señor, el impacto que va a tener en tu familia. Ahí te la dejo. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.